El mensaje de hoy se llama, o tiene por título, La bondad de Dios. Y vamos a estar revisando la vida de Saúl en el libro 1 Samuel, capítulo 13. Hay un versículo que dice: pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. ¿Quién gobierna tu corazón? Tus comportamientos, tus conductas y actitudes revelan exactamente quién gobierna tu corazón, si el espíritu o la carne. Aquí les voy a describir algunos complejos o síndromes que he visto en las personas. El complejo de víctima: manipula a discreción, se culpa siempre en los demás. Siempre da solo excusas. Todo lo que pasa es la víctima, pero jamás reconoce que se equivoca. El complejo del eterno ofendido: se ofende porque sí, porque no y por si acaso. Es intolerante y todo le molesta. Si no están de acuerdo se siente ofendido. Si le contradicen, se siente ofendido. Si no le dan el gusto, se siente ofendido. Absolutamente por todo se ofende. El complejo de florero es que le gusta ser el centro de atención. Piensa que el mundo gira a su alrededor. Y si no le toman en cuenta o no le consultan todo, pues se enfada. Vive enojado y amargado. Cuidado si no lo consideran. El complejo de los tacos de frente: andan siempre a la defensiva y siempre se sienten atacados por todo y por todos. El complejo de opinólogo, algo muy de moda hoy en día, son los que todo lo saben, de todo opinan, aunque no sepan nada. Son dueños de la verdad y transmiten lo que oyen sin informarse ni asesorarse. Nunca se quedan callados, son los que siempre tienen la última palabra. El complejo de criticón: son a quienes nada les gusta, con nada se conforman, todo lo critican. Critican porque sí, porque no y por si acaso. Solo se dedican a criticar. Es una persona que no es enseñable ni se deja corregir y ni acepta otra verdad más que la suya. El complejo pacheco: nunca se bajan del caballo, quítate que aquí voy. Son aquellos que son servidos y son personas prepotentes y arrogantes. El complejo del yo, son los que no le importa a nadie más que sí mismo. No ha nacido quien les mande. Son personas rebeldes y soberbias, egoístas, ególatras. El complejo del amargazón: son los que van por la vida pensando que todo es fatal, todo es horrible, todo les cae mal. Se amargan por todo, nunca quieren nada, nunca saben nada. El complejo de drama: que por todo se hace un grave problema. Y si no lo hay, pues los inventa. Viven el futuro y viven películas de colores. Siempre exagera la realidad. Y el complejo del que respira por la nariz de otro es aquel que se sube a la pelota de todos. Todo se lo toma personal. Si las personas andan amargadas, tristes o enojadas, se ponen en el mismo plan. Se ofenden y andan preocupados de todo el mundo menos de sí mismos. También está el complejo del bombeta, el que es demasiado sociable y no tiene distinción de personas ni tampoco selecciona con quién se junta ni qué hace. ¿Les suena algún tipo de estos complejos? Tal vez tenemos alguno de ellos. ¿Conoces a personas que tienen este tipo de complejos? Yo creo que sí. Ahora vamos a conocer a Saúl y vamos a ver si Saúl tenía alguno de los complejos mencionados. Vamos a estar en el libro de Samuel, capítulo 13. Y Saúl era ya adulto cuando empezó a reinar. Y comenzó con 3,000 hombres a formar su propio ejército. Y fue a pelear con su hijo Jonathan. Luego que atacó a un cuartel de filisteos que estaba en Gilbeá,
Saúl tuvo miedo y dice en el versículo 3 del capítulo 13, Saúl mandó a tocar la trompeta por todo el país en señal de alarma y decir, escuchen israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos, prepárense porque ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y lo que dijo Saúl, exactamente así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Muchos israelitas pensaron que no podrían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse. ¿Por qué? Porque fue Saúl el que declaró la derrota aún antes de que sucediera nada. ¿Les suena algún complejo aquí? Saúl declaraba temor en lugar de confiar en Dios, en lugar de buscar a Dios. Luego Saúl cometió otro error que nos relata en los versículos 8 al 14. Saúl estaba esperando que llegara Samuel para ofrendar ante Dios antes de la batalla, y nos comenta en el versículo 8. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla, así era como lo había establecido el Señor. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó, tráiganme los animales y las ofrendas de paz y vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. ¿Está esto bien que hizo Saúl? Absolutamente no. Todavía no terminaba de ofrendarlas cuando Samuel llegó y al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedirle ayuda a Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo, estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Y más adelante en el capítulo 15 dice que Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Y al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Saúl permitió que su corazón se contaminase con maldad, con desobediencia, con soberbia. Saúl hacía las cosas a su manera todo el tiempo y no como Dios lo había ordenado. En el capítulo 15, el versículo 17, Saúl le contestó a Saúl, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado y de los amalecitas? Esto sucedió en el capítulo 15 cuando fueron a pelear con los amalecitas y Dios le había declarado lo que tenía que hacer, pero Saúl una vez más desobedeció. Y fíjense lo que Saúl respondió. Yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y el único que dejé con vida fue el rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujas y a adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel, tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que ellos querían. Culpó a los demás, no reconoció su error y más encima
reaccionó con soberbia. ¿Tendremos algo de Saúl en nuestros corazones? ¿Nos dejamos corregir? ¿Obedecemos a Dios en todo? ¿O hacemos las cosas a nuestra manera? ¿Cuál es tu excusa? Saúl tenía muchas excusas. Más adelante le dice Saúl a Samuel en el versículo 25: por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió: Dios ya no quiere que seas rey porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que no te voy a acompañar. Pero Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse. Pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tiro se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo: así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel, para dárselo a un israelita mejor que tú. ¿Y quién era ese israelita? Todos sabemos que fue David. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra. No cambia de opinión como lo hace la gente, como lo hacemos tú y yo. Lo que Dios dice, Él hace. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él una gran tristeza. Y también a Dios le causó pesar el haber puesto a Saúl como rey. Luego en el capítulo 6, Dios le dice a Saúl: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Dios le dice a Samuel: yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé. Yo he elegido a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel. Se recuerdan que Samuel fue y pensó que cualquiera de los hijos de Jesé había sido elegido menos David, porque Samuel miraba el exterior y no el corazón, como Dios ve y le interesa. Dios es un Dios inmutable que no cambia como nosotros, es un Dios de palabra. ¿Cómo retribuimos a las bondades y bendiciones de Dios? Porque Dios, habiéndole entregado a Saúl un reino y todo lo que necesitaba, Saúl eligió no obedecer, no vivir para Dios, no buscarle, no reinar como Dios le ordenó. ¿Cómo estás retribuyendo tú a las bondades y bendiciones que Dios te da? Saúl nunca se arrepintió de corazón, por eso no cambió su proceder. Saúl desobedecía continuamente por miedo. Más adelante Samuel muere y Saúl se recuerda de él y ordena buscar a una vidente para que contacte a Samuel en el más allá. ¿Dónde estaba Samuel en ese tiempo? Samuel estaba descansando en el Seol, donde iban a dormir quienes vivían para Dios en el Antiguo Testamento, antes que Jesús viniera y venciera la muerte. Entonces, en esta parte nos relata la Biblia qué fue lo que sucedió. Le pregunta ella a Saúl: ¿quién quieres que se te aparezca? Y Saúl le contestó: llama a Samuel. La mujer obedeció, pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Saúl: usted es Saúl, ¿por qué me engañó? Ella pensaba que él la iba a matar. Saúl le respondió: no tengas miedo, dime lo que ves. Ella le dijo: veo un espíritu que sube del fondo de la tierra. ¿Y cómo es él?, preguntó Saúl. Es un anciano vestido con una capa, respondió ella. Al darse cuenta Saúl de que se trataba de Samuel, se inclinó de cara al suelo. Samuel le preguntó: Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar? Estoy desesperado, contestó Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños ni por medio de profetas. Por esto te he llamado, para que me digas qué debo hacer. Y Samuel le dijo: si Dios me ha abandonado y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? Dios te está haciendo contigo lo que ya había dicho que iba a hacer.
por haberlo desobedecido y no haber matado a todos los amalecitas, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Aquí la Biblia nos muestra claramente cuáles son las consecuencias de desobedecer, cuáles son las consecuencias de la rebeldía y cómo Dios la ve como algo abominable. No seamos como Saúl, no seamos imprudentes, no declaremos el temor constantemente, no seamos ingratos. Reconozcamos cuando nos equivocamos, cuando pecamos y rectifiquemos, no seamos obstinados ni negligentes. Obedezcamos a Dios en todo, que no haya rebeldía, soberbia ni desobediencia en nuestro corazón. Busquemos a Dios continuamente, no solo en apuros como lo hacía Saúl. Saúl fue desechado por su desobediencia. Por su desobediencia perdió todo. El respaldo de Dios, el reinado de Israel. Por su desobediencia y soberbia murió Saúl y toda su familia. Alcanzó hasta sus nietos su pecado. Isaías 2:12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Efesios 5:6 nos dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Estamos en los principios de dolores, que no van a cesar, cada vez van a ir a aumento, y el tiempo de la gracia ya casi se acaba. Son momentos en que suena la trompeta, la iglesia es redimida, arrebatada, y quienes se queden van a ser los hijos de desobediencia, que no quisieron obedecer, que no quisieron vivir para Dios. Y la ira de Dios es la que se va a hacer sentir en la gran tribulación. Que ninguno de nosotros tenga nada de esto en sus corazones. Seamos como David, que tenía un corazón conforme a Dios. David siempre fue prudente, humilde, era agradecido de las bondades de Dios, buscaba a Dios continuamente, rendía su corazón a Dios, no hacía nada sin consultar a Dios primero, inclinaba su corazón continuamente hacia Dios, disponía su corazón a obedecer, reconocía cuando pecaba y rectificaba, era un adorador en espíritu y en verdad, vivía para agradar a Dios y vivía para Dios. Busquemos parecernos a David y busquemos parecernos a Jesús. Para aprender a ser agradecidos con las bondades de Dios cada día, para aprender a ser como Jesús, debemos reconocer, número 1, que todos tenemos pecado en nuestro corazón. Necesitamos para ello un corazón humilde. Necesitamos ser enseñados y corregidos. Necesitamos humildad para entender que sin Dios nada somos, y todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque Dios le ha placido dárnoslo. Nada de lo que tenemos, nada de lo que somos nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Necesitamos reconocer que nos equivocamos continuamente. Necesitamos aceptar que pecamos continuamente. Necesitamos reconocer que necesitamos esforzarnos y necesitamos permitir que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. Y una vez que reconozcamos, necesitamos rendirnos delante de Dios y despojarnos de nuestro yo, de todo lo carnal, de todo lo humano, de todo lo que nos contamina, para entregárselo a nuestro Señor Jesús. Renunciar a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo, a todo lo que nos lastima a nosotros y a quienes nos rodean. Necesitamos rendir el corazón por completo y no a medias. De nada sirven a medias. Sabemos que Dios al tibio lo vomita, y para Dios nada a medias aprueba. O obedecemos o desobedecemos, o le amamos o no le amamos. No existe nada a medias para Dios. Además, necesitamos disponer de nuestro corazón, pero debe ser una entrega absoluta.
para que podamos tener un corazón lleno de agradecimiento y enfocarnos en las bondades y en el amor de Dios. Y que pueda ser llenado nuestro egoísmo por amor, por pasión por servir a Dios y a los demás, y pasión por entregar y ser de bendición. Para que finalmente tengamos un corazón dispuesto para obedecer, para amar con todas nuestras fuerzas. Obedecer no por temor, sino obedecer porque anhelamos agradar a Dios en todo, porque le amamos, porque reconocemos que servimos a un Dios santo, porque nos rendimos delante de Él sabiendo que sin Dios nada podemos hacer, porque nos disponemos por completo en sus manos para hacer su perfecta voluntad y no la nuestra. Todos los complejos que vimos al principio representan y reflejan que no nos gobierna el Espíritu Santo, sino que nos gobiernan otros espíritus. Al no rendir nuestro corazón para que el Señor trabaje en nosotros. Si hay alguno de estos complejos en tu vida, ríndeselo al Señor. Si eres de aquellos que te ofendes por todo, entrégaselo al Señor. Si eres de aquellos que eres egoísta y solo piensas en ti y no en los demás, entrega tu corazón al Señor. Permite que Dios trabaje contigo. Para reconocer, necesitamos la ayuda de Dios y entender que no podemos hacer nada sin Él. Necesitamos rendirnos por completo, necesitamos disponer nuestras vidas para obedecerle en todo. Y para esto debemos entender una gran verdad, que somos templo del Espíritu Santo. Somos su tabernáculo. Somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo natural creado por Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, debemos amar a Dios para aprender a amarnos a nosotros mismos y poder amar a nuestro prójimo. Vivimos en un mundo pasajero y este mundo ya tiene su destino definido. Ahora tu destino lo decides tú. Cada uno decide dónde va a pasar la eternidad, o la vida eterna al lado del Padre, o en el infierno lejos de Él para siempre. En esta vida terrenal donde se define a dónde vamos a ir. Y ya estamos contra el tiempo. ¿Qué estás haciendo para determinar el destino donde quieres llegar? Somos templo del Espíritu Santo. Antes de Jesús, solamente el sumo sacerdote era quien podía ingresar al templo. Y para eso él debía vestir un traje especial. Y tenía que hacerse la expresión tal cual como Dios lo había ordenado. Si se atrevía el sumo sacerdote, que solo podía entrar una sola vez al año a hacerlo a su manera, el sacerdote podía caer muerto al entrar al lugar santísimo, que es el lugar que se encuentra ahí. Por esa razón le amarraban una cuerda a su tobillo en caso de que muriera, para poder sacarlo, porque nadie podía entrar en el lugar santísimo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso nos dice la palabra en Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios es quien mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Podrá el Espíritu Santo de Dios habitar en un templo sucio, contaminado? También nos exhorta la palabra: no os unáis en yugo desigual. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, un dios de aquella época? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seréis para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. ¿Podrá habitar el Espíritu Santo en una casa que está sucia y desordenada? ¿En un corazón que está sucio? ¿En una vida desordenada? Si estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Nos dice Efesios 4:30, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. También nos dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para la vida eterna o estás sembrando la muerte eterna, la separación eterna, lejos de Dios? ¿A alguno de ustedes les gustaría habitar en una casa sucia y desordenada, como la que vemos, que aquí el muchacho intenta tapar con una cortina, pero Dios puede ver que lo que hay detrás? A veces pretendemos y andamos por la vida pensando de que todo está bien y que como nadie puede ver lo que hay en nuestro interior, ¿qué importa? Pero no nos equivoquemos. Dios sí ve hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, lo más profundo de nuestros pensamientos. ¿Está tu casa limpia y ordenada? Entendiendo que eres templo de Dios, ¿puede habitar el Espíritu Santo en ti? Activemos el Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo sea activado en cada uno de nosotros, debemos apartar los ojos de toda inmundicia. Debemos apartar nuestros oídos de toda suciedad, de todo lo vulgar, de todo lo que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque los ojos y los oídos activan ya sea la carne o el espíritu. Lo que quieras activar depende de ti. Mantén tu tienda, tu cuerpo santo. Dios no tolera mezclas. Dios no tolera ningún tipo de división ni dramas. Cuidado con las divisiones en la familia y dentro de la iglesia. Dios aborrece las divisiones. No puedes permitir en tu vida aún cosas del mundo, porque el mundo a quien adora es a Satanás. Activa el poder de Dios orando todos los días de forma personal y en el culto familiar, declarando las verdades de Dios, su palabra, no más las mentiras del enemigo. Activemos el Espíritu Santo de Dios y mantengamos nuestro templo santo, porque es el mismo Espíritu Santo de Dios el que quiere habitar en cada uno de nosotros para que podamos vivir como a Él le agrada. Amén. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Nos dice 2 Corintios 3:17, libertad para reconocer que necesitamos al Espíritu Santo para vencer, para avanzar, para crecer. Necesitamos rendirnos por completo a su dirección en cada paso que tomemos. Libertad para disponer nuestra vida a su servicio. Libertad para obedecer haciendo su voluntad y no la nuestra. Libertad para crecer buscando tener el carácter de Cristo. Libertad para adorar en espíritu y en verdad con un corazón agradecido. Libertad para amar a Dios, para amarme a mí mismo y poder amar así a los demás.
libertad para servir en unidad, glorificando a Dios con nuestras vidas. Si el mismo Jesús recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado, antes de ir al desierto y ser tentado y luego comenzar su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos activar el Espíritu Santo de Dios? Donde está el Espíritu hay unión, hay un mismo sentir y hay armonía. Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con otros. ¿Quién tendrá ganas o ánimo de conocer a Dios si ve que entre nosotros mismos no tenemos amor, que nos tratamos mal, que nos ofendemos, que no nos preocupamos unos de los otros? 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Cómo debemos mantenernos siempre? En un mismo sentir y un mismo parecer. Debemos cuidar la unidad entre nosotros. Amén. Dios es un Dios santo. Y la única manera de alcanzar la meta es con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos podrá ayudar cuando seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos que sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos alcanzar. Necesitamos vivir en el Espíritu, alinearnos con Dios, con su verdad, con el Espíritu Santo de Dios. Porque si seguimos en la carne, seguimos viviendo para nosotros mismos y no nos rendimos ni disponemos nuestro corazón a obedecerle, no vamos a llegar, nos vamos a quedar. 1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Donde pasarás la eternidad es tu decisión y depende directamente de tu obediencia. ¿Estás disponible para recibir lo que Dios quiere entregarte? ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo, a llevar la cruz? ¿Estás dispuesto a rendirte por completo? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Permitirás que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu corazón, en tu carácter, y limpie todo aquello que Él no sembró allí, sino que son mentiras, sentimientos que te hacen daño a ti y a tu familia y a quienes te rodean. Vas a permitir al Espíritu Santo que viva en tu templo, en tu casa. Perdónanos, Señor, por perder el tiempo en cosas que nos contaminan y ensucian. Perdónanos por ser soberbios y rebeldes y no querer reconocer nuestro pecado. Perdónanos por darle lugar a la incredulidad, al temor, a la rebeldía. Perdónanos por permitirle al enemigo ensuciar nuestro templo. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a rendir nuestras vidas por completo, sin reservas, nada a medias. Limpia nuestro corazón. Arranca de raíz y desarraiga todo lo que no proviene de ti, todo lo que te desagrada. Ayúdanos a meditar más en tus bondades, Dios eterno, en nuestras vidas, para poder reconocer y entender que sin ti nada somos ni podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por tus bondades y misericordias, por tu gracia y tu favor, reconociendo que todo te pertenece. Ayúdanos a ser templos limpios y santificados, dignos donde pueda habitar tu Espíritu Santo. Limpia nuestro corazón y llénalo de tu amor y ayúdanos a ser humildes y a estar disponibles y dispuestos
para ser enseñados y corregidos y guiados por tu Espíritu Santo y por nuestros pastores y líderes de la iglesia, a quienes tú has puesto para que nos ayuden. Ayúdanos que seamos un templo limpio, santo, donde tu Espíritu Santo pueda habitar, pueda obrar, pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro carácter para crecer cada día en estatura hasta llegar al carácter de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a obedecerte en todo, sin dudar, sin demora, sin cuestionar. Ayúdanos a entender que eres un Dios soberano, todopoderoso, que no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, que todo lo que dices harás. Tu palabra siempre se cumple. Eres fiel y verdadero. Ayúdanos a ser fieles y leales solo a ti, a servirte solo a ti, amarte y obedecerte solo a ti. Ayúdanos a santificarnos cada día, porque te necesitamos más que el aire para respirar, y queremos que tu Santo Espíritu pueda habitar en nosotros, y queremos verte y vivir el resto de nuestras vidas en la eternidad a tu lado. Llénanos de tu Espíritu, de tu poder, de tu unción. Llénanos, Señor, te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.